Esto es Conversaciones 3.0 en Revolución Radio. Aquí está prohibido rendirse. Amigos de Conversaciones 3.0, estamos en un capítulo nuevo de nuestro podcast de Revolución 3.0 y en esta ocasión me da mucho gusto recibir a dos buenos amigos y dos grandes artistas, promotores y demás de Michoacán, Juan Maíz y Juan Carlos Jiménez Abarca. ¿Cómo están, muchachos? Chido. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar mucho de la ciudad y de las ciudades y de monumentos, de esculturas, de espacios públicos, de por qué es bueno o es malo destruir los monumentos que ya nos hartaron y qué otro tipo de monumentos necesitamos como ciudad. Pero antes de eso me gustaría que brevemente nos platicaran un poquito sobre quiénes son ustedes. Empezamos con el maestro Juan Maíz. ¿Quién es Juan Maíz y por qué se llama Juan Maíz? Juan Maíz es el seudónimo de Julián Briz. Soy escultor, artista plástico, activista también y pues bueno, he desarrollado un poco las intervenciones escultóricas como una forma de protesta aquí en la ciudad y en otras ciudades. Artista además desde que te acuerdas, ¿no? He leído ahí entrevistas que te han hecho y pues desde niño. Sí, claro, pero bueno, me formé como un poco en arquitectura y en la Ciudad de México, en La Esmeralda. Uh-huh. Allí tomé un tiempo clases y mi desarrollo como escultor ha sido principalmente en los monumentos. Ok. Juan Carlos Jiménez Abarca, platícanos un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas y por qué siempre te vemos en buenos eventos artísticos. Pues será por los maestros. Yo soy historiador de arte y mi labor es más bien desde la investigación, la edición, la curaduría y también pues sumarme y acompañar procesos de conversación y de debate. Ese es más bien como mi campo, y mucho la documentación de las prácticas artísticas, pues, tanto modernas como contemporáneas, y mucho de eso ha tenido que ver con mapear la ciudad, identificar, estudiar los monumentos que hay de diferentes épocas, entender cómo crece la ciudad y cómo van apareciendo estos monumentos o estas esculturas. Entonces creo que es un tema muy amplio y muy rico y muy actual, muy necesario. El asunto del debate de los espacios que deben de funcionar para múltiples intereses y múltiples audiencias, múltiples usuarios de la calle. Y este estudio de las artes en la calle pues habla mucho, o da también mucho material para discutir ciudadanía y políticas públicas y estas cosas que nos atraen. Pues si quieren empezamos por ahí esta conversación. Hablabas de mapear la ciudad. ¿Cómo describirían ustedes a Morelia en el sentido de lo que encontramos en los espacios públicos, de cómo se han generado este tipo de monumentos, de esculturas, etcétera, a través de la historia de una ciudad, pues de las características de Morelia? Bueno, a lo largo de unos 5 o 6 años he estado trabajando el tema con mayor consistencia. Y creo que podemos identificar como al menos 3 grandes etapas del horizonte escultórico en la ciudad. El primero es naturalmente algo nacionalista y patrimonial, ¿no? Son todos estos monumentos que se crean en el siglo XIX y XX respecto a próceres, figuras de la antigüedad, no sé, en el bosque Cuauhtémoc hay un Cuauhtémoc. Es una escultura que celebra esa figura como un prócer de la antigüedad, ¿no? Pero además un prócer náhuatl en una tierra purépecha, ¿no? Entonces también ocurren estas cosas. El hecho de que ciertos monumentos de corte nacionalista o ideológico de Estado estén en la calle no necesariamente quiere decir que le den sentido a la ciudad, ¿no? De hecho, más bien como que la gente se apropia de eso. Una segunda etapa tiene que ver con una etapa abstracta, ¿no? Sí. O sea, abstracciones en la calle. Uh-huh. Las famosas tijeras, el monumento al átomo o a la ciencia que estaba ahí en la salida a Salamanca frente al Tecnológico,
la paloma o la camelina, según la gente pueda decir. Esas, por ejemplo, son 3 piezas que digamos, inauguran como todo un ciclo de abstracciones en la calle que abarca hasta los 80s, ¿no? Digamos, el monumento abstracto más último de esa etapa es de Marta Palau, que está en el centro de convenciones, justo enfrente del hotel que está ahí en ese complejo. Y hay pues, otras en la ciudad. Y finalmente, como una etapa contemporánea que ya nos habla acerca de monumentos puestos ya no solo en pedestales, sino a nivel de calle, como platicábamos ahorita antes de la grabación. Esta etapa contemporánea tiene que ver con, pues posiblemente con un arreglo de la ciudad, pues un poco menos dirigida en un discurso nacionalista o estatal. Sin embargo, es un ejercicio estatal, gubernamental, vamos a decirlo así, o a nivel municipal. Y ya aparecen, digamos, elementos varios. Aparecen monumentos de fibra de vidrio, aparecen elementos hechos de aluminio o de PVC, es decir, como materiales que ya no nos hablan acerca de este deseo de perpetuidad, sí nos hablan de un deseo de permanencia en la calle, pero la misma ciudad se come estos monumentos, ¿no? Y creo que ese es un tema donde Juan también ha intervenido, no solamente como en acercarse a artistas que han, digamos, sufrido estos embates del concierto o desconcierto de cómo se desarrolla la ciudad, sino también el hecho de que pues, se sigue generando una política de símbolos en la calle, pero sin que eso esté reflejando como políticas públicas concretas en cuanto a civismo, urbanismo, cultura o historia, ¿no? O representatividad incluso. Creo que ahorita el tema del daño a la obra pública como escultura o como espacio público tiene mucho que ver con los diferentes reclamos que hay de representatividad en la sociedad respecto a cómo la gente o las comunidades se pueden reconocer o no en los espacios que construyen la urbe. Juan, ¿qué tanto la edificación de monumentos, de esculturas, obedece a momentos políticos y a decisiones de poder sin que se tome en cuenta a la ciudadanía, por ejemplo? O sea, todos estos monumentos que vemos a los héroes de la independencia, de la Revolución Mexicana, pues obedecen a un momento histórico de cambio político, de poder en México, ¿no? Pero vamos viendo que siempre las decisiones, al parecer, las toma un alcalde, un gobernador o un grupo de políticos de la cúpula. ¿Qué tanto se refleja esto en la historia, al menos de Morelia y de Michoacán? Pues, como le decía Juan Carlos, creo que podemos ubicar en el tiempo y muy específico como ciertos grupos de monumentos o grupos de obra pública que encontramos en la calle en Morelia y como el centro histórico se ve bastante delimitado y son materiales muy definidos que principalmente son bronces, que hoy en día están siendo todos vandalizados o robados. Y conforme ha ido creciendo la ciudad, también han sido estos patrones de obra pública. Por ejemplo, tenemos zonas increíblemente desatendidas, como es Villas del Pedregal, que es una colonia inmensa que no tiene una sola escultura pública. Entonces, tenemos el centro histórico que luchando por conservar el patrimonio que queda, pero que no simboliza o no significa mucho para estas periferias en las que pues hay mucha marginalidad y yo diría que hasta una discriminación cultural, porque definitivamente ni siquiera el patrimonio del centro está siendo cuidado. Entonces, no hay propuestas de escultura en todas estas periferias. Claro, y sí, y lo vemos pues casi en cualquier fraccionamiento te ofrecen de todo excepto el arte, ¿no? O sea, nunca vamos a ver un monumento, una escultura, o difícilmente lo veremos en un fraccionamiento privado. Sin embargo, hay fraccionamientos donde sí existe. Por ejemplo, Altozano, ¿no? La Nueva Morelia, porque ya no hubo quien opinó que ya no era suficiente con la vieja, entonces como que se necesitaba una nueva. O Tres Marías,
¿no? De la nueva Valladolid a la nueva Morelia. Exacto. Sí. Entonces, pues, el hecho de que estas piezas estén presentes no quiere decir que sean identificables. Yo ya he preguntado a la organización de Altozano que me puedan facilitar datos de procedencia, de nombre, de fechas, de estas esculturas que están en las rotondas, ¿no? Que son abstracciones, ¿no? Enfrente de la plaza de Altozano hay una, en esta como bifurcación hacia Villa Montaña hay otra, pero no están firmadas, no están flechadas. La misma organización no puede remitir datos de estas piezas. Y en el caso de Tres Marías, pues están las esculturas que se ven desde el traslado de este bulevar Alfredo Salce, cerca del Centro de Convenciones Tres Marías, ¿no? Entonces, digamos que estos elementos monumentales o escultóricos no están precisamente construyendo ciudad, ¿no? Y tampoco están como construyendo un sitio de representación o de pertenencia. Sin embargo, son los primeros marcadores que se colocan en bulevares que van a generar futuros complejos urbanos, ¿no? Y creo que lo que menciona Juan es bien interesante porque si nosotros atendemos al fenómeno de lo escultórico en espacio público, nos vamos a dar cuenta de que es un fenómeno centro-sur-oriente en la ciudad, incluida Altozano y Tres Marías. Si tú te vas hacia el poniente y hacia el norte de la ciudad, que es como todo este corredor industrial, también marcado por el Río Chiquito y el Río Grande, te vas a encontrar, pues efectivamente, no solo con ausencia de espacio público marcado con esculturas, sino también te vas a encontrar predominantemente con una cultura o con una política pública de desatención. O sea, es decir, el fenómeno de lo escultórico lo podemos tomar o interpretar como un indicador de la desigualdad en la ciudad. Claro. Pienso, por ejemplo, en el monumento a Lázaro Cárdenas, en esto de la apropiación social de los monumentos. El monumento a Lázaro Cárdenas pues es un punto de partida para manifestaciones sociales, ¿no? Y esto es bien interesante, cómo la gente también se va apropiando de ciertos espacios para decir, pues aquí va a ser como el centro de las protestas, o aquí se toma como un punto de partida para marchas, etcétera, ¿no? Sí, creo que un enfoque funcional de los espacios públicos también puede ser súper útil, porque pues muchas veces las discusiones sobre las obras públicas están discutiéndose en función de qué es, qué símbolo es, qué significa, ¿no? Pero la manera en cómo funcionan los espacios, o sea, el urbanismo como diseño de la ciudad, como diseño no por cómo se ve, sino cómo funciona, eso ayuda mucho como a entender cómo crece la ciudad más allá de las intenciones de los fundadores de la misma ciudad. Entonces, si bien el monumento a Lázaro Cárdenas, el monumento, el obelisco, ¿no? Es chistoso como la gente nada más con que le digas aquí el monumento. El monumento, exactamente. Sí. Entonces, se reconoce, pero si bien es una escultura que tiene un lenguaje altamente institucionalizado, ¿no? Lázaro Cárdenas, Priista, ¿no? Su fundación. Y además fundador del México moderno, entonces como una especie de fundación de la Morelia moderna o revolucionaria, pues los usuarios más asiduos de ese espacio son sindicatos, son partidos políticos en campañas, son concentraciones de estudiantes que a partir de ahí, como tú dices, marchan hacia ciertos espacios neurálgicos de la ciudad. Lo mismo ocurre con la Plaza Morelos en el otro extremo de la ciudad. Entonces es interesante cómo esta narrativa de los espacios nos habla acerca de los diferentes reclamos sociales que hay, o las diferentes demandas por derechos. La defensa de derechos también es una actividad que ocurre en el espacio público, y en eso, por ejemplo, hay que reconocer mucho la participación de los colectivos LGBT y todas las colectivas feministas, ¿no? Que ahí está el tema de la intervención, ¿no? Como lo que sucedió con las tarascas y el antimonumento. Sí, efectivamente. La apropiación es bien importante, y creo que hoy en día la ciudadanía se siente menos identificada con los monumentos, al menos de corte institucional. Tanto así que, digo, las mismas instituciones están cambiando las solicitudes que hacen de escultura pública. Hoy en día vemos a muchos artistas colocando obra personal, pero como lo dice Juan Carlos, siempre con un ¿cómo decirlo? Una semillita institucional, ¿no?
la antimonumenta y los antimonumentos que han surgido en el país, principalmente en la Ciudad de México, son un reflejo de que hay un cierto hartazgo con esta institucionalidad escultórica que vemos. Nosotros mismos en el colectivo Juan Maíz, cuando era colectivo, pusimos antimonumento a la libertad de prensa, justo en unas esculturas que fueron robadas, y con esta intención de poner otro tipo de monumentos. Que también estaríamos hablando, por ejemplo, de murales, ¿no? O sea, no todo es escultura, sino también hay mucho muralismo urbano que va reflejando ciertos momentos de la época, ¿no? Como es el que está en la Plaza de la Paz por los periodistas que hicieron con Juan Maíz. Claro, claro. Y se puede, o ustedes creen que estemos viviendo ya un tiempo donde la ciudadanía ya no acepta estos, por ejemplo, monumentos a gobernadores, que es de lo más estúpido que puede haber, pero que se sigue viendo, ¿no? O sea, en el Estado de México todavía creo que hay monumentos a Rubira Ávila y estas cosas absurdas, Sí. De gobernadores que además pues tienen toda una, pues una huella de corrupción que han dejado, de ineficiencia en sus gobiernos, y aún así se atreven a hacerse su propio monumento. ¿Creen que estamos ya como en la última etapa de ese cinismo de la clase política, y que la ciudadanía ya como que no se conforma y está despertando y ya no quiere ese tipo de reflejos? Pues ahí está el ejemplo del lobo de Tarímbaro, que justo una colectiva feminista tumbó, era de fibra de vidrio, y era en honor a la familia del presidente municipal, exacto, que les dicen los lobos o algo así. Y justo nadie lo extraña, o sea, nadie reclamó que lo quitaran. Y sí, creo que sí hay una especie de fecha de caducidad a este tipo de estética. Y yo creo que sí, las cosas están cambiando, y lo vemos en toda esta gran oleada de derribos de monumentos. Y creo que todavía nos faltan en Morelia. ¿De qué ejemplos podríamos hablar de eso? Porque está bien interesante. A nivel internacional se ha dado ya que derriban monumentos. Aquí en Morelia pues vimos la de los escultores, del lobo. Para la gente que no lo sepa, pues en Tarímbaro, la familia Gaona, pues con el cacique mayor Baltasar Gaona, que fue presidente municipal como 5 veces, y después sus hijos son diputados todavía. Y pues tumbaron el monumento, pues como contra esa figura que además pues es masculina, caciquil, pero el fenómeno está en todo el mundo, ¿no, Juan Carlos? ¿Qué otros ejemplos nos pueden dar de monumentos que se hayan derribado por las nuevas generaciones que también van cambiando la perspectiva? Yo ahí mencionaría el movimiento Just Stop Oil, porque hay que considerar que incluso las obras, pinturas que son obra mueble, ¿no? Ajá. Pues también para ciertos países las pinturas muebles, ¿no? Los cuadros, los bastidores, son monumentos, ¿no? Son monumentos dentro de museos. Entonces, toda esta ola de manifestaciones en museos lanzando diferentes sustancias a cuadros, evidentemente protegidos, pero que cualquier acción política ahí va a garantizar ser una acción mediatizada, pues hay que contextualizar este tipo de intervenciones en Morelia, en estas cosas más de tipo de museos a nivel como internacional. A mí hay una parte que me inquieta mucho, y creo que también en el conversatorio que tuvimos hace poco en el archivo municipal, como que se quedó ahí pendiente de hablar, y es que de lo que estaban hablando ahorita hay una idea que se desprende, y es que tenemos un problema de que las élites, sean políticas o empresariales o de abolengo, qué sé yo, las élites tienden a transformar el gusto personal en elementos simbólicos de consumo público. Entonces, estas élites que forman la clase política o las clases empresariales, qué sé yo, están estableciendo narrativas en la calle desde hace décadas, y en realidad es como las dos caras de un mismo fenómeno. Pueden ser políticos poniendo lobos de fibra de vidrio afuera de Tarímbaro, ese es un caso, pero otro caso que se pensó durante largo tiempo que era un ejercicio institucional, pero en realidad era un ejercicio ciudadano,
pero de barrios como con élite, pues son, por ejemplo, el monumento de los constructores de la ciudad. Incluso el Papa Juan Pablo II, que está allá en Altozano, también es un ejercicio pues totalmente ciudadano, desde la proveeduría del material hasta la construcción. O sea, es decir, cuando el Consejo Supremo Indígena derriba parte del monumento de los constructores de la ciudad o de los constructores del acueducto, pues lo que se publica en los medios es que el ayuntamiento reconoce que no es dueña de la escultura que se tiró, que fue una aportación de vecinos de esa zona de la ciudad, que no es una zona, digamos, como popular, ¿no? O sea, ahí hay barrios distintos, ¿no? Que se crean en los 70s o en los 80s. Entonces, hay ejercicios ciudadanos que van poniendo símbolos en la ciudad con los que la ciudadanía del futuro va a entrar en desacuerdo. Pero de nuevo estamos entrando a este asunto de cómo un grupo minoritario, independientemente de su posición ventajosa o fortalecida dentro de la sociedad, pone para símbolo público un elemento de cultura personal o particular, ¿no? Como un gusto personal. Y entonces ahí la ciudad va a entrar en un conflicto tarde o temprano, y ya lo estamos viendo ahora. Estamos justo en esa transición donde pues los conflictos sociales, los fenómenos de violencia social están causando eso, ¿no? Que colectivos, por ejemplo, rayen la cantera, tiren monumentos, intervengan en obra artística, y que pues una parte de la sociedad se sienta ofendida con eso, ¿no? Digan, ¿cómo es posible que traten así? No es necesario, ¿no? Y por el otro lado es, pues, obviamente es solamente una obra y ya, ¿no? No puede valer más que las vidas humanas. Desde el punto de vista de la comunidad artística, ¿cómo está esa discusión? Pues bueno, yo sí defiendo la iconoclasia. Yo creo que sí se requiere mantener una memoria viva de los reclamos vivos de la sociedad, y al derribo de monumentos, yo como artista, como creador, sí creo que hay alternativas, que el derribo no es el único medio para resignificar o tal vez revalorar lo que aconteció en otros tiempos, sino ahí hay un ejemplo muy, muy padre del arco de la amistad entre los pueblos, entre Rusia y Ucrania, que fue intervenido por un colectivo de artistas con una sencilla pintura. Le pintaron una grieta, y esa noticia dio la vuelta al mundo. Creo que hay alternativas estéticas que podemos usar para resignificar estos monumentos que en otro tiempo significaban otra cosa, ahora tal vez molestan o pues son incómodos para ¿cómo decirlo? Nuevos valores o una revisión de la historia. Y creo que ahí como creativos sí podemos hacer cosas más interesantes que el derribo. Claro. ¿Tú qué piensas, Juan Carlos? Por el campo profesional mío, yo estoy como debatiéndome siempre entre la conservación del patrimonio es que es eso, y su discusión. Y creo que la discusión no se resuelve tomando una posición respecto a estar en acuerdo o desacuerdo de ciertos daños, intervenciones, derribos, etc. A mí lo que me interesa es documentar qué es lo que pasa y lo que se está discutiendo y debatiendo en cada caso. Entonces, a mí me parece muy comprensible que, por ejemplo, la glorieta de los niños héroes en Guadalajara, de manera espontánea, familiares de jóvenes desaparecidos en Jalisco, pues hayan renombrado ciudadanamente ese monumento como la glorieta de las y los desaparecidos, ¿no? Es una reivindicación de las vidas presentes por sobre los legados de antaño, y si las o los rectores de la vida pública de la ciudad adoptan o no esa sensación de urgencia de proteger a nuestra juventud, pues me parece que esas actitudes de la clase gobernante pues hablan acerca de qué tan lejos o qué tan cerca están justo de las necesidades
de los habitantes de la ciudad. Entonces, creo que la sensación pública que provoca el graffiti en los edificios del centro, el daño a la cantera, los robos a esculturas, pues toca un elemento muy sensible de la ciudad. Finalmente, el patrimonio religioso y colonial está conectado con la vocación turística que largamente se ha tratado de establecer en esta ciudad. Y los reclamos de justicia resulta que están afectando las herramientas del turismo en la ciudad. Entonces, ahí es donde vemos que la promoción que se ha hecho de Morelia está respondiendo a los intereses de empresarios, gobernantes y turistas, y todos los espacios públicos están pensando para el disfrute del de afuera, todos menos de la gente que vive aquí. Y esta ciudad es más multicultural de lo que aparenta ser. Entonces, hay una especie de centrocentrismo en Morelia, ¿no? O sea, todos los espacios de Morelia, si se promocionan a través del centro, pero en realidad patrimonio natural, patrimonio histórico, patrimonio arquitectónico hay en toda la ciudad. Nos falta mucho conocimiento de eso y nos hace falta una perspectiva de gobierno de la ciudad que esté más interesada en esa diversidad que en mantener el patrimonio congelado, inmutable y siempre disfrutable para el de afuera, ¿no? Cuando en realidad la gente que habitamos aquí, pues necesitamos justicia, equidad, mayor dignidad en los espacios públicos y que justamente la mayor cantidad de personas se vea reflejada en cómo funciona la ciudad. Claro. Hablabas al principio también, Juan, sobre los materiales, ¿no? El bronce, que se están robando mucho. ¿Cuál, digamos, sería como el futuro de las esculturas para ya no utilizar esos materiales que además son costosos y que se roban? ¿Cuáles son como las opciones que existen y que ya se estén utilizando? Un amigo escultor justo decía que el principal factor de desgaste de la obra en la calle es la gente. Y efectivamente ahorita no nada más estas muestras sociales, que también el robo es una muestra social, pero no nada más estos reclamos sociales están afectando el patrimonio cultural de la ciudad. Yo diría que lo están haciendo también, sino que esta oleada de robos, de placas, de bustos, responde a netamente una necesidad económica. Sí, vender el bronce por kilo, que es nada comparado al valor artístico o histórico de la pieza. Se han robado placas de hasta 200 años de antigüedad, que ya son históricas, y son reemplazadas por fibras de vidrio, por otros metales que tienen duraciones limitadas. Okay. Justo hoy en día es como una gran investigación por parte del sector para ver con qué materiales reemplazar o con qué materiales abordar la obra pública. Entonces, hay hasta desde aceros inoxidables, que los chinos están haciendo monumentos al por mayor. Todo nos lleva a China. Acero inoxidable, hay cementos, fibras de vidrio que duran nada. Hay cementos epóxicos, de todo. Pero en realidad sí hay un gran cambio en la escultura pública. Desde la eliminación de los pedestales, que ya muchas esculturas son a nivel de suelo y son mucho más vulnerables a ese desgaste humano. Y pues veremos qué materiales son los que quedan. Ahora está bien interesante. Hay una manera de evaluar piezas, esculturas públicas. Por ejemplo, decías, si alguien se roba una escultura histórica que hicieron hace muchos años y que a lo mejor en el mercado puede valer una N cantidad de dinero, si la venden por kilo va a ser mucho menor, pero existe esa forma de saber cuánto cuesta o cuánto vale una escultura, o eso queda
en el terreno subjetivo. No, sí hay bases objetivas y sobre todo son bases documentales, ¿no? Ajá. O sea, el primer precio, el primer valor monetario de una obra es lo que se le pagó a un artista para que la elaborara. Y esto es muy sencillo en el caso, por ejemplo, del Pito Pérez o las piezas que están ahí en el centro, en el andador Bernal Jiménez, me parece, o incluso varias de las del Boulevard o del Río. Pues el primer precio de salida es lo que se le pagó a los artistas que entraron a ¿cómo le llaman? La licitación. Exacto, entonces ese es el primer precio. Entonces, y hay un valor documental. Y después ya tiene que ver con poder evaluar la pieza con respecto a la trayectoria del artista y en cuánto están sus precios. Ahí hay una triangulación. Como que todos los precios en el arte son relacionales. O sea, se abre mucho el espacio como en lo inmobiliario a la especulación libre y salvaje y capitalista, pero también hay bases técnicas para establecer esos influye valores. también el lugar donde esté, o sea, vale más si está frente a la Catedral de Morelia que esté en otro lado. Pues sí, seguramente habrá como esos diferenciales, ¿no? La cosa es, ¿para qué se está evaluando? ¿No? ¿Para pagar un seguro? ¿Para que la ciudad la vende? ¿O la compra alguien más? ¿O qué sé yo? Ahorita que estaban hablando de los materiales, como que ahora uno de los principales materiales de conservación, bueno, sí, los primeros materiales que se están utilizando para la conservación de las piezas es el material humano, ¿no? Muchas de las piezas que están hechas en periodos nacionalistas, pues están hechas para ocupar plazas cívicas, ¿no? Y ahora en las obras públicas, lo hemos visto acá en Morelia con los distribuidores viales, etcétera. ¿Cómo hacemos para habilitar los bajopuentes? Pues pongamos unas esculturas. Y hay que hacer algo para la gente y ponen skate parks, ¿no? Zonas de patinaje o de esparcimiento. Entonces, como que la técnica más usada actualmente en el urbanismo que piensa en la gente para proteger lo que pones en la calle es justamente que la gente se la pase bien, encuentre espacios que puede ocupar y así el mobiliario, las esculturas, la infraestructura va a durar más tiempo. Claro, que es lo que acaban de hacer en la salida a Mil Cumbres, ¿no? Exacto, que además ese proyecto empezó como un conjunto escultórico gigante, enorme, pero terminó en un diseño urbano más bien dirigido a la gente con 3 o 4 elementos escultóricos de 2 artistas locales. Y básicamente les pagaron lo que valía la obra, ¿no? Ok. Sí. Ya para ir terminando esta conversación, porque se nos acaba el tiempo, ¿cómo se imaginan a la ciudad de Morelia en unos años? Dado todo lo que hemos platicado, digamos, ya la poca pertinencia de poner a los héroes o el desgaste que han tenido estas figuras de los héroes de independencia, revolucionarios, etcétera. ¿Cómo se imaginan a la ciudad en este sentido de las esculturas en espacios públicos, no sé, en 50 años o 100 años? Wow. Pues... Depende de quién la gobierne. Sí, exacto. Creo que como autoridades, como artistas y sobre todo como sociedad, tendríamos que revalorar qué es hacer ciudadanía, qué es la calle, qué es el espacio público, por qué estas marginalidades tan grandes entre Villas del Pedregal y el centro, y la pertinencia de seguir poniendo estos monumentos institucionales sobre el héroe nacional, el caudillo. Creo que las cosas están cambiando y no por nosotros, sino porque las condiciones materiales están cambiando. Cada vez hay menos recursos, el cambio climático se nos está viniendo encima, el agua. Creo que antes de poner un monumento tendríamos que asegurar que haya agua. La sobrevivencia exactamente, humana, ¿no? Que haya justicia, que haya un entorno favorable para hacer ciudadanía, pero yo la verdad, a lo personal, como activista, lo veo muy difícil, ya que se nos están viniendo encima los problemas y ni como sociedad ni como autoridades se está haciendo como gran cosa. Sí, no, todo lo contrario, ¿no? O sea, seguimos devastando bosques, fraccionando donde no se debe. Los aguacates que antes estaban en la zona de Uruapan ahora ya están rozando la capital, exacto, donde no estaban sembrados. Eso yo creo que es tal vez mucho más importante y trascendente atender que la pertinencia de los monumentos. Ok, Juan Carlos.
Yo creo que el gran símbolo de la ciudad es el río Chiquito. Y en 50 años me imagino así la ciudad, resiliente a pesar del deterioro, ¿no? Y además con mucho valor no reconocido. El río Chiquito es el cuerpo de árboles más grande de la ciudad, más grande incluso que el bosque Cuauhtémoc, y está en un estado de degradación muy, muy fuerte. Pero es un sitio súper vivo y la ciudad no quiere verlo, no quiere acercarse, no quiere asomarse, no lo quiere arreglar. Entonces, eso pasará con los espacios públicos, eso pasará con la calidad de vida en la ciudad. Si no se renueva lo que es importante, si no se procura una relación de la ciudadanía con los espacios para reivindicar la vocación de esos espacios, esta ciudad seguirá siendo muy bonita, pero muy difícil para vivir acá. Exacto. Bueno, pues podríamos seguir conversando por mucho tiempo, pero nuestro productor, Kike Castro, ya nos está diciendo que cortemos. Juan Carlos Jiménez Abarca, Juan Maíz, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Pues gracias. Yo soy Francisco Valenzuela y los esperamos en una emisión más del podcast Conversaciones 3.0. Revolución Radio es un espacio de diálogo, entrevistas, mesa de debate y de opinión. Si quieres saber más o escuchar todo nuestro contenido, ingresa a revolucion.news.